Bienvenidos a la segunda sección de la serie Los propósitos de la encarnación. Entramos al segundo propósito. Ofrecer al ser humano caído el perdón de sus pecados, pagando por ellos la culpa, muriendo en su lugar. Repito, el segundo propósito de la encarnación en el que nos centraremos en este caso. Ofrecer al ser humano caído el perdón de sus pecados, pagando por ellos la culpa, muriendo en la cruz, muriendo en su lugar. Para que esto pudiera darse, Cristo tenía que venir. Vamos a las declaraciones de ella en un momento. Solo a través de la encarnación del Hijo de Dios podía el pecador tener la opción de perdón. Nadie más podía ofrecérselo. ¿Por qué es esto así? Las siguientes declaraciones nos lo explican. Pero como hemos mencionado en ocasiones anteriores, la idea es que las declaraciones sean leídas sin comentarios de este servidor, excepto al finalizar el inciso, si fuera necesario. Entonces invitamos a cada uno de ustedes a ir mirando por su propia cuenta en el conjunto de las declaraciones por qué es que la encarnación del Hijo de Dios es la que hace posible el perdón de los pecados y por qué esto solo podía hacerlo el Hijo de Dios. De todas formas, algún comentario haremos al final del inciso para asegurarnos de que las respuestas a esta pregunta general de toda la serie está siendo bien captada. Pasemos pues a las declaraciones. La prosperidad del alma depende del sacrificio expiatorio de Cristo. Vino a este mundo para obtener nuestro perdón. Cada día con Dios, 6 de marzo. Siguiente declaración. Josué, que estaba delante del ángel de Jehová cubierto de vestiduras viles, representa a aquellos cuya vida religiosa ha sido defectuosa, que han sido vencidos por las tentaciones de Satanás y son indignos del favor de Dios. Los seres humanos comparecen actualmente delante de Dios cubiertos con vestiduras viles. Toda su justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Satanás emplea contra ellos su magistral poder acusador para mostrar sus imperfecciones como evidencia de su debilidad. Señala sarcásticamente los errores de los que pretenden servir a Dios. Han sido engañados por él y ahora pide permiso para destruirlos. Pero ellos confían en Cristo y el Señor no los abandonará. Vino a este mundo para expiar sus pecados y para imputarles su justicia. Afirma que por la fe en su nombre pueden recibir perdón y un carácter perfecto semejante al de Él. Le han confesado sus pecados y le han pedido perdón. Y Cristo afirma que por haberlo mirado y haber creído en Él, les dará la facultad de ser hechos hijos de Dios. Sus caracteres son defectuosos, pero puesto que no confían en sus propios méritos, no excusan sus pecados porque han pedido perdón por medio de los méritos de Cristo, el Señor los recibe y reprende a Satanás. Porque se han humillado y confesado sus pecados, no quiere escuchar las acusaciones del enemigo. Ha perdonado ampliamente a los arrepentidos y llevará adelante en ellos su obra de amor redentor, si siguen creyendo y confiando en Él. Completará su obra redentora al derrotar al enemigo y glorificará su nombre mediante la salvación de ellos. Cada día con Dios, 5 de agosto. Siguiente. Los que están procurando la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación.
La Biblia es el alfolí que proporciona a sus almas alimento nutritivo. Meditan en la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para ofrecerles el perdón, la paz y la justicia eterna. Consejos para los maestros, padres y alumnos, 3:25. Siguiente. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. El conflicto de los siglos, edición 1954, página 476. Siguiente. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, él es mi Hijo amado. De esa manera, el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Fe y Obras 107. Siguiente. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos, oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Los Hechos de los Apóstoles 4:80. Siguiente. La familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley del Padre. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestra el remedio para el mal. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El Señor ha aceptado este sacrificio en nuestro favor, como nuestro sustituto y garantía, bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en Él. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto, vino Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, 252. Siguiente. En las cortes celestiales, Cristo había sabido que llegaría el tiempo cuando debería hacer frente al poder de Satanás y debía vencerlo. Si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio, y cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. A fin de llegar a ser el abogado del hombre delante del Padre, el Salvador había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando sus adversidades, dolores y tentaciones. En la forma de la criatura de Belén había de hacerse uno con la raza humana y mediante una vida intachable desde el establo a la cruz mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, podía ser restaurado al favor de Dios.
proporcionaría al hombre gracia redentora y perdón de pecados. Si los hombres retornaban a su lealtad y no desobedecían más, recibirían el perdón. Mensajes Selectos, tomo 1, 261. Esta declaración la ampliamos un poquito más de otra que anteriormente leímos, porque ahora incluyó algunos elementos más que tienen que ver con el perdón. Siguiente declaración. Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo, para atraer el corazón de los hombres hacia Él. Dijo, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del alma, a la atracción del amor de Cristo. Dios envía a los hombres mensaje tras mensaje para suplicarles que se arrepientan, para poder perdonarles y escribir perdón al lado de sus nombres. No habrá arrepentimiento. Serán desoídas sus exhortaciones. Serán ignoradas sus propuestas de misericordia y completamente rechazado su amor. Oh, así el hombre quedaría del todo separado del medio por el cual puede lograr la vida eterna, pues solo Dios perdona al penitente. Mediante la manifestación de su amor, mediante los ruegos de su Espíritu, invita fervientemente a los hombres a que se arrepientan, pues el arrepentimiento es don de Dios, y a quienes Él perdona, los hace arrepentirse previamente. El hombre disfruta del gozo más dulce debido a su sincero arrepentimiento ante Dios por la transgresión de su ley, y debido a la fe en Cristo como el Redentor y abogado de los pecadores. Cristo atrae a los hombres mediante la manifestación de su amor para que puedan comprender el gozo del perdón, la paz de Dios. Si responden a su atracción, entregando su corazón a la gracia divina, los guiará paso a paso a un conocimiento pleno de Dios, y esto es vida eterna. Cristo vino a revelar la justicia y el amor de Dios al pecador, para que el Salvador diera a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Cuando el pecador contempla a Jesús levantado en la cruz, sufriendo la culpabilidad de los transgresores, llevando el castigo del pecado, cuando contempla el aborrecimiento de Dios por el mal, manifestado en la terrible muerte en la cruz, y cuando contempla el amor de Dios por el hombre caído, es inducido al arrepentimiento hacia Dios debido a la transgresión de la ley que es santa, justa y buena. Él ejerce fe en Cristo porque el divino Salvador ha llegado a ser su sustituto, su garantía y abogado, aquel en quien se centraliza su misma vida. Dios puede mostrar su misericordia y verdad al pecador arrepentido y puede conferirle su perdón y su amor. Mensajes Selectos, tomo 1, 380 y 381. Siguiente. Nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios o haga segura su aceptación. Solo mediante Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado y mediador. Nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia está en Él. En virtud de la sangre de Cristo, el alma herida de pecado puede ser restaurada a la salud. Cristo es la fragancia, el incienso santo que hace aceptable nuestras peticiones ante el Padre. Mensajes Selectos, tomo 1, 390 y 391. Siguiente. La justicia demanda que el pecado no sea meramente perdonado, sino que debe ejecutarse la pena de muerte. Dios, en la dádiva de su Hijo unigénito, cumplió esos dos requisitos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó el castigo y proporcionó el perdón. Mensajes Selectos, tomo 1, 399. Cristo vino al mundo con un mensaje de misericordia y perdón. Mensajes Selectos, tomo 2, 549.
Siguiente. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificios por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de la redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustara la muerte. Hebreos 2:9. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 50. Siguiente. El ángel dijo: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No, no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por él. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero, dijo mi ángel acompañante, de nada valdría. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y de la miseria sin esperanzas. Historia de la Redención, página 45. Siguiente. El ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Los querubines y serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas, y la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre, y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien había de representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina, debía tener una unión con el infinito, a fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. Mensajes Selectos, tomo 1, 301. Siguiente. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. Y por esa razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Sus leyes de más importancia son de más importancia a su vista que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. La historia de la redención, 49. Siguiente. Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo: yo lo redimiré, yo seré su fiador y sustituto. Dejó a un lado sus vestiduras reales, cubrió su divinidad con la humanidad y descendió del trono real a fin de poder llegar hasta el fondo mismo de la miseria y tentación humanas, levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que nosotros seamos victoriosos, hijos de Dios, herederos del reino eterno. La educación cristiana, 227. Bien, amigos y hermanos amados, resumiendo las declaraciones de este segundo inciso, uno de los propósitos fundamentales de la encarnación de nuestro Señor,
Una de las razones básicas por las cuales unió su divinidad con nuestra humanidad fue poner a nuestro alcance el perdón divino, procedente de la misericordia y la gracia de Dios, hacer posible que nuestros pecados sean perdonados. Y esto lo hizo posible porque ocupó nuestro lugar, recibiendo sobre sí toda la penalidad de nuestra culpa por nuestros pecados, muriendo como transgresor, siendo inocente, inmaculado, perfecto, sin tacha. Canceló nuestra deuda sustituyéndonos en la cruz. Es importante recalcar aquí que esto pudo hacerlo, el sustituirnos, por ser el creador, como ya leímos. Ningún ángel u otra criatura del universo podía hacerlo. Alguien ha dicho por ahí que esto lo pudo hacer solo él debido a que no tomó naturaleza humana caída como la nuestra, espiritualmente hablando, que pudo sustituirnos, pudo pagar nuestra deuda, porque la naturaleza que tomó fue la naturaleza no caída de Adán, espiritualmente hablando. Pero hemos leído con toda claridad que la razón por la que pudo sustituirnos no es porque no tomó nuestra naturaleza humana caída espiritualmente hablando, sino porque era divino. Él pudo hacer lo que no pudieron hacer los ángeles. ¿Por qué no podían hacerlo? Ya lo leímos, porque eran criaturas. Y la vida de un ángel solo habría tenido validez para salvar a una criatura, que sería Eva, la primera que pecó. Pero la de Cristo sirve para salvarnos a todos porque Él es el creador. Muy importante tomar en cuenta esto. Y quedamos por aquí en esta sección para volvernos a encontrar con el tercer propósito de la encarnación en nuestra próxima sección. Bendiciones.